Mert y Afra juntos. La razón que nadie vio venir. Prepárense porque esto explota. Ojo, ojo, ojo. Acaban de saltar las alarmas y no es por un incendio, sino por Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Sí, han vuelto a las andadas y la forma en que se ha descubierto es de locos. Olvídense de fotos borrosas o rumores de pasillo, esto es mucho más fuerte. Estábamos todos convencidos de que lo suyo estaba más frío que el Polo Norte, ¿verdad? Que cada uno iba por su lado, que ya habían pasado página. Pues agárrense porque la realidad es que estaban tramando algo gordo. Y no es una película, es la vida real. Para ser honestos, yo ya los daba por perdidos. Pensé que después de todo lo que se dijo de las idas y venidas de los enfados, bueno, que ya era capítulo cerrado. Pero parece que el corazón es más terco que una mula, ¿o será que la conexión entre ellos es más fuerte de lo que pensábamos? ¿Cuál es el bombazo? Pues resulta que no es que se hayan reencontrado en un evento o que alguien los haya pillado de cena romántica. No. La cosa va mucho más allá. Se rumorea fuertemente y las fuentes son bastante fiables, que están preparando algo juntos. Y no me refiero a un simple proyecto profesional, aunque podría ser el principio de algo más. Lo que yo creo que está pasando aquí es que están jugando una partida de ajedrez muy estratégica. Muchos dicen que esto es una movida para generar expectación, para que la gente hable de ellos de nuevo. Y sí, es posible. Nos encanta el salseo de Mert y Afra. Pero, ¿y si les digo que la razón por la que han vuelto a estar tan cercanos es porque están planeando un regreso? Sí, un regreso por todo lo alto. Y no me refiero a un regreso a los platós de televisión juntos, aunque sería un bombazo mayúsculo. Estoy hablando de un regreso a su relación. Imagínense el revuelo mediático. Después de todo el drama, de las separaciones, de las crisis, que vuelvan a estar juntos, y encima anunciándolo de una forma que nadie se esperaba. Sería el notición del año. ¿Y cómo se ha sabido todo esto? Pues porque aparentemente han estado pasando tiempo juntos, pero no de forma discreta. Han estado en conversaciones muy serias, planeando sus próximos pasos. Y no solo hablo de trabajo. Las mismas fuentes hablan de encuentros privados, de miradas cómplices, de esa química que parece que nunca se apaga entre ellos. Lo que me sorprende es la audacia. Si están haciendo esto, es porque saben que la atención va a ser máxima. Y si saben eso, es porque están muy seguros de lo que quieren. Y parece que lo que quieren es darse otra oportunidad. Muchos dirán que es una estrategia de marketing, y para ser sinceros, no les falta razón. El mundo del espectáculo es así, y ellos lo saben bien. Pero yo sospecho que detrás de todo esto, hay algo más. Hay una conexión que va más allá de las cámaras y de los contratos. Piensen en esto, ¿estuvieran solo buscando protagonismo, por qué hacerlo de una forma tan poco convencional? ¿Por qué no una foto juntos en Instagram o un comunicado oficial? No. Ellos están jugando a algo más grande, algo que va a hacer que todos nos quedemos con la boca abierta. ¿Podría ser que el tiempo les haya dado perspectiva? ¿Que se hayan dado cuenta de que lo que tenían era especial y que vale la pena luchar por ello? Yo creo que sí. Y esta jugada maestra, esta forma de volver a juntarse, es la prueba de fuego. Esto no es solo un acercamiento. Esto es un plan. Un plan para reconquistar el uno al otro y de paso, reconquistar al público con su historia de amor, esta vez con un giro inesperado. Pero ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa esto para su futuro? ¿Será esto el principio de un nuevo capítulo juntos, lleno de éxitos y amor? ¿O es solo una pausa antes de la siguiente tormenta? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que Mert y Afra han vuelto de verdad o es una estrategia para volver a estar en boca de todos? Cuéntenmelo todo en los comentarios.